Hola, yo soy Natalia y en el día de hoy haré una reseña sobre la película Breakfast at Tiffany's, o mejor conocida por su nombre en español como Un desayuno con diamantes. Basada en el libro del mismo nombre de Truman Capote, sigue la historia de Holly Golightly, interpretada por Audrey Hepburn en la película, una joven que vive en la Nueva York de los años 60, que se inmiscuye en la alta sociedad con un simple deseo: casarse con un millonario. Dirigida por Blake Edwards, la historia comienza cuando un joven escritor frustrado llamado Paul Varjak, interpretado por George Peppard, llega al apartamento de Holly, pidiendo ayuda para abrir la puerta principal y usar el teléfono. Al comienzo vemos una simple historia romántica que parece un poco normal, pero cuando la película se desarrolla, vemos cómo se agregan factores ajenos que hacen que la historia de Paul y Holly sea un poco más diferente de lo que esperamos. A través de esta obra cinematográfica logramos entender un poco más cómo funciona la alta sociedad en los años 60 en Nueva York, y Holly es la persona o la herramienta a través de la cual logramos hacerlo. Pero pongámonos un poco en contexto. La película fue publicada en 1961 y Hollywood funcionaba de cierta manera. ¿Cómo funcionaba entonces? Se enfrentaban muchas desigualdades sociales, la comunidad negra no era bien representada y las mujeres normalmente tenían papeles que dependían mucho directamente de los papeles de los hombres. ¿Qué pasa? Que esta película, al ser publicada en tal año, logró ser un poco una bocanada de aire fresco para la industria. ¿Por qué? Porque vemos como una mujer es el personaje principal y en este caso cambian los roles. La mujer no persigue al hombre, el hombre persigue a la mujer. Y este comportamiento o cambio lo observamos cuando Paul Varjak mira por primera vez a Holly Golightly. Al momento de verla, nos damos cuenta de que él está intrigado por ella. Y gracias a esto, él decide dejar a un lado las cosas, las relaciones que tenía, cómo se comportaba, para poder conocerla más, para poder estar al lado de Holly. Gracias a esto es que ella de alguna forma observa ese cambio en él y lo admite dentro de su vida. Empiezan a hacer aventuras durante toda la película y empezamos a ver cómo se desarrolla un comportamiento en que la mujer, un poco diferente, peculiar, establecida, es la que dirige la forma en que se comporta la pareja. Pero no es solamente el cambio de roles que vemos en la película que la hace un poco diferente. Hay otros aspectos que cabe mencionar. El primero sería la moda que utilizó Audrey Hepburn durante la película. Al comienzo, en la primera escena, vemos cómo Holly se baja de un taxi en un vestido negro largo, marca Givenchy, y tiene joyas en los brazos, en el cuello y en la cabeza de forma de tiara. Vemos que ella se baja frente a la joyería Tiffany's y empieza a comer su desayuno, que es un simple pan y un café. Luego más adelante entendemos por qué, y es porque ella dice, o el personaje de Holly, admite que cuando estaba muy abrumada, ella decidía relajarse observando las joyas que estaban en Tiffany's. Cosas como estas representan un poco el aspecto que hace de un ícono a Holly y a Audrey Hepburn para la cultura pop actual. Otro aspecto que la separa un poco de las películas de la época es que no es netamente un musical. Vemos que la forma de hacer películas de musicales se veía muy presente en esa época en Hollywood. Y la película cuenta con una escena en la que cantan, y gracias a esa escena, esta película ganó el reconocimiento ante la Academia de Mejor Canción del Año. Interpretada por Audrey Hepburn, la canción se llama Moon River, y lo hace cuando está enfrente de su cuarto, en su ventana, reflexionando sobre su pasado y pensando sobre cómo podría cambiar un futuro, entre decidir por un millonario brasilero que la llevaría a Sudamérica o por Paul, un simple escritor que congenia muy bien con ella. Y también vemos cómo, además de mostrar un comportamiento moralmente más correcto luego de que Paul entra a la vida de Holly, vemos también de que aún sigue manejando ese estilo de película que maneja Hollywood, que tiene que ser un poco más amigable a cualquier tipo de público. Lo notamos también sobre cómo cambió el personaje de Holly de pasarlo de las páginas a la pantalla. En el libro, Truman Capote le da un tono un poco más promiscuo al personaje de Holly, mientras que en la película disfrazan esto diciendo que ella es una persona peculiar que busca el amor en millonarios, cuando en el libro él buscaba hacer una cosa diferente con el personaje. Pero así como la película fue muy buena en esos aspectos y el diálogo fue muy bueno, el intercambio entre personajes fue muy interesante, hubo un simple problema. La película no es una comedia romántica cualquiera por el hecho de que hay ciertos factores dramáticos, como por ejemplo el pasado que dejó atrás Holly, que son un ex esposo y 3 hijos adoptivos, y el pasado un poco también presente de Paul, que sería su relación con su manager, una mujer mayor pero también millonaria. Estas problemáticas fueron
introducida dentro de la historia de la película muy rápido, fue casi fugaz. Llegó y se fue en 10-15 minutos. Prácticamente el ex esposo habló con Holly por 5 minutos y luego de que él se fue y ella lo despidió, llegó Paul. Lo que prácticamente muestra que se quiso mostrar de alguna forma incluirlo porque era muy importante, pero no nos alcanzó al espectador a darnos, o a darme por lo menos a mí, un poco de ansiedad o dudas de cómo terminaría la película. Eso es lo único que considero que no es tan bueno dentro de la película. De resto, se manejó muy bien, utilizó muchos conceptos que eran muy interesantes y que hacía que el público se enamorara más aún de la película y de Audrey Hepburn. En fin, elegí esta película por las razones que mencioné anteriormente, pero también porque es un clásico moderno de Hollywood y es algo que todos deberíamos conocer. Gracias a esta película, Audrey Hepburn pasó a la historia como un ícono para la cultura pop, y gracias a esta película me introduje al mundo de Audrey Hepburn, una de mis actrices favoritas actualmente. Considero que ha sido una de las mejores a través de la historia. Espero que les haya gustado esta reseña y que gracias a esto consideren verse Breakfast at Tiffany's. Muy interesante película.